Con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre, gracias por estar ahí. Hoy es viernes 14 de agosto del 2026. Son las 5:03 de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares de las noticias que vamos a compartir hoy: el tráfico petrolero queda casi paralizado en Hormuz. Estados Unidos aplaza demostración militar cerca de Brasil. Los ataques contra hospitales superan 4 por día en diferentes partes del mundo. En conflictos, Apple desarrolla con Alibaba una inteligencia artificial para China. El consumo estadounidense comienza a perder fuerza. Más adelante vamos a conversar con el experto automotor Sebastián Peñuela, ya ustedes lo conocen, amigo de este programa, y vamos a hablar sobre la crisis de la industria alemana y el avance de sus competidores chinos. Siempre hemos pensado, ¿no?, cómo la industria automotriz alemana siempre ha estado en el top y pues ahora hemos dado ya varias noticias con elementos de crisis en la industria automotriz de Alemania. Vamos a conversar de eso y algunas cosas más con Sebastián Peñuela dentro de algunos minutos después de las noticias. Al finalizar, como todos los viernes, la columna Bienestar Alternativo, hoy con Beatriz Elena Álvarez, que ya lleva un buen tiempito acompañándonos los viernes. Vamos a ver qué nos trae hoy. La producción de entrevistas e invitados, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia. Y en controles CRC 89.1 Radio nos acompaña Nelson Campos, que ya ustedes lo conocen también como audiencia de CRC 89.1 Radio, y esperemos que ya esté bien recuperado y que nos siga acompañando. Bien, vamos de una vez a las noticias de geoeconomía y geopolítica de esta tarde, viernes 14 de agosto. Empezamos con unas 3 notas un poco más livianas de al fin viernes. Brasil recupera 8 obras robadas de Henri Matisse. La policía brasileña recuperó 8 obras del francés Henri Matisse, robadas el año pasado de la biblioteca Mário de Andrade, la mayor biblioteca pública de Sao Paulo. Las autoridades no revelaron de inmediato dónde fueron encontradas, ni siquiera su valor estimado. Matisse fue una figura central del arte moderno europeo. La recuperación devuelve al patrimonio público brasileño piezas cuya desaparición había expuesto deficiencias de seguridad en importantes instituciones culturales del gigante sudamericano. Air Canada apuesta por viajar después del verano. Air Canada espera ingresos récords durante septiembre y octubre. La aerolínea detectó que más pasajeros de altos ingresos están evitando el calor, las multitudes y los precios máximos del verano en Europa y Japón. La tendencia amplía la temporada turística tradicional y modifica los calendarios de las compañías aéreas. El segmento de pasajeros premium se ha convertido en una de las fuentes más rentables para las grandes aerolíneas internacionales. Bien, el coyote, ¿recuerdan el coyote de los dibujos animados, el que perseguía al correcaminos? El coyote finalmente llevará a Acme ante la justicia. El coyote dejará momentáneamente de perseguir al correcaminos para demandar a la compañía cuyos explosivos y artefactos siempre le fallan. Coyote vs. Acme, una combinación de animación y actores reales, llegará a los cines después de que Warner Brothers archivara la película para reducir impuestos. La presión de cineastas y seguidores permitió rescatar la producción protagonizada por John Cena y Will Forte. Vaya, Warner Brothers archivó esta película en 2023, la tenía lista, la tenía hecha ya. Y le había costado unos $70 millones. Pero, ¿qué hizo Warner Brothers? Bueno, registró todo el costo de la película como pérdida para obtener una deducción fiscal.
Pero claro, eso la obligó a tener que, pues, perder la película, ¿no? Y no llevarla a pantalla y simplemente haberla hecho y engavetada como pérdida total para, pues, ganarse ahí una deducción fiscal. La decisión obviamente provocó fuertes críticas en Hollywood, ya que el beneficio tributario implicaba que la producción no podía ser estrenada ni comercializada. Bueno, eso ya cambió y va a llegar a la pantalla de televisión, así que el Coyote, pues, con sus abogados va a demandar a ACME finalmente. Bien, ahora sí, empezamos con nuestras noticias de geopolítica. Empezamos en Estados Unidos. El consumo estadounidense comienza a perder fuerza. Las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron 0,6% en julio, su primer retroceso en 9 meses. El resultado sorprendió a los analistas y sugiere que el aumento del costo de vida comienza a frenar el gasto de los hogares. La debilidad del consumo reduce las posibilidades de una subida de tasas en septiembre, pero también alimenta dudas sobre la capacidad de crecimiento de la mayor economía mundial de Estados Unidos. Un regulador autoriza banco vinculado con la familia Trump. La Oficina del Contralor de la Moneda aprobó de manera condicionada una licencia bancaria para World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas respaldadas por Donald Trump y su familia. La autorización permitirá ampliar sus operaciones con monedas digitales estables, conocidas como stablecoins. La decisión puede reavivar los cuestionamientos entre posibles conflictos de interés mientras la administración estadounidense define nuevas reglas para el sector financiero digital. Stellantis estudia vender una planta en Canadá. El fabricante automotor Stellantis evalúa vender su planta en Brampton, Ontario, según una notificación recibida por el sindicato Unifor. La instalación permanece inactiva mientras la compañía reorganiza su producción en América del Norte. El sindicato reclama claridad sobre el futuro de los trabajadores y las inversiones prometidas. La posible venta añade incertidumbre a la industria canadiense afectada por los aranceles y la transición hacia los vehículos eléctricos. Vamos a Asia, Pacífico y Medio Oriente, toda la región de Asia. El tráfico petrolero queda casi paralizado en Hormuz. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, allí entre Irán y Omán, quedó este viernes casi paralizado, muy lejos de las más de 130 embarcaciones diarias que lo atravesaban antes de la guerra el 28 de febrero. 2 buques de Emiratos Árabes Unidos fueron atacados. Abu Dhabi, responsabilizó a Teherán de estos ataques. Washington asegura que puede mantener indefinidamente su bloqueo naval. Por Hormuz circulaba antes del conflicto una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo entero. Misiles hutíes matan civiles en un puerto yemení. 6 misiles balísticos lanzados por los hutíes alcanzaron al puerto yemení de Mocha y dejaron al menos 4 civiles muertos, según el gobierno reconocido internacionalmente. Varias embarcaciones pesqueras también se incendiaron. Los hutíes aseguran que atacaron posiciones militares respaldadas por Arabia Saudita. La escalada amenaza con reactivar plenamente la guerra de Yemen, mientras el conflicto con Irán aumenta las tensiones en toda la región. Apple desarrolla con Alibaba una inteligencia artificial china. Apple estrena un modelo propio de inteligencia artificial para sus dispositivos en China, con apoyo técnico del grupo Alibaba. Es decir, el modelo es para sus propios dispositivos en China, no es para China, ¿no? A ver si lo entendimos bien. La compañía busca cumplir las restricciones de Beijing, que exige autorización oficial para ofrecer servicios de inteligencia artificial generativa. La estrategia representa un cambio frente a su dependencia de modelos externos en otros mercados.
China es uno de los principales mercados de Apple, pero también es uno de los más regulados y competitivos del mundo. Y claro, China restringe un poco ciertos elementos de inteligencia artificial, como por ejemplo en DeepSeek no se puede escribir el nombre de Xi Jinping. Los ataques contra hospitales superan 4 por día en distintas partes del mundo, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que registró durante 2026 un promedio superior a 4 ataques diarios contra hospitales, ambulancias, pacientes y trabajadores de la salud en zonas de conflicto. Por supuesto que Gaza ocupa el primer lugar, Ucrania entre los territorios más afectados. El organismo advierte que los ataques no solamente provocan muertes inmediatas, también interrumpen vacunaciones, cirugías y tratamientos esenciales. La destrucción de sistemas sanitarios prolonga el daño mucho más allá después de terminados los combates. Vamos a África. Refugiados en Sudán del Sur podrían quedarse sin alimentos. Recuerdan Sudán del Sur como país, ¿verdad? Obviamente al sur de Sudán, uno de los países más nuevos del mundo. Unas 650.000 personas refugiadas en Sudán del Sur podrían perder la asistencia alimentaria en cuestión de semanas. Agencias de Naciones Unidas atribuyen la emergencia a la falta de financiamiento internacional. El país recibe población desplazada por la guerra de Sudán mientras enfrenta hambre, inundaciones y violencia interna. Los organismos humanitarios deberán reducir raciones y limitar beneficiarios si los gobiernos donantes no aportan nuevos recursos de manera inmediata. Así que agencias de Naciones Unidas, bueno, pues podrían estar recibiendo menos recursos y la asistencia alimentaria en Sudán del Sur irse perdiendo. Mientras tanto, Kenia prepara su primera emisión de bonos en China. Kenia estudia colocar por primera vez deuda pública en el mercado financiero chino durante el actual año fiscal. El gobierno busca diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de los bonos emitidos en dólares y de los organismos occidentales. China ya es uno de los principales acreedores e inversionistas en infraestructura keniana. La operación también ampliaría el uso internacional del yuan en el financiamiento de economías africanas. Esto pone un nuevo nivel en la disputa por la cooperación, colaboración o cercanía de grandes potencias con países africanos. La refinería Dangote prepara una salida histórica a bolsa. La refinería Dangote en Nigeria planea comenzar a cotizar en octubre. Es una operación que podría convertirse en la mayor salida a bolsa realizada en África. Su director ejecutivo dijo que el objetivo inicial es permitir que inversionistas nigerianos participen del crecimiento de la compañía. Una cotización en mercados extranjeros no ocurría antes de 3 años. La refinería busca transformar a Nigeria, tradicional exportador de crudo, en productor regional de combustibles y agregar así valor agregado a sus exportaciones. Así que ahí está la refinería Dangote en Nigeria, prepara una salida a bolsa. Vamos a Europa. Los incendios obligan a nuevas evacuaciones masivas en Europa. Ya habíamos informado y ustedes estarán muy informados también de todos los incendios que se han dado en el verano, especialmente en el suroeste de Francia y en España también. Y bueno, esto sigue. Y bueno, ahí está.
los incendios forestales se extendieron por Europa en medio de temperaturas extremas y una prolongada sequía. Ahora estamos hablando de Croacia, donde las llamas dejaron una persona muerta, 40 heridas y 1.200 evacuadas desde cerca de la costa de Dalmacia. También hubo desalojos en Grecia, todavía en Francia, Alemania, España e Inglaterra, incendios importantes en todos estos países. El Servicio Climático Europeo advirtió sobre condiciones de incendio muy extremas en amplias zonas del centro y este del continente. Así que siguen los estragos por los incendios con masivas evacuaciones en varios países de Europa. La justicia francesa protege el acceso juvenil a redes. Ojo con esta información. El Consejo Constitucional francés bloqueó la prohibición de redes sociales para menores de 15 años. Lo habíamos estado hablando, informando, incluso analizando desde hace varias semanas y dándole seguimiento a esta, pues a esta regulación que Francia pretendía hacer frente a las plataformas de redes sociales. Y pues ahora es el Consejo Constitucional francés el que bloqueó esa prohibición que se estaba realizando. El tribunal consideró que la medida restringía de manera desproporcionada la libertad de expresión y acceso a la información de las personas menores. Francia pretendía obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios. La sentencia complica los esfuerzos europeos, no solo de Francia, para proteger a niños y adolescentes del vicio de las redes sociales y reabre el debate entre seguridad digital, privacidad y derechos fundamentales, pero también sobre el acceso y sobre el impacto emocional y psicológico y pues de comportamiento de la actividad en redes sociales. Sin duda muy interesante darle seguimiento a este bloqueo de la justicia francesa a la regulación que pretendía generar Francia frente a las plataformas de redes sociales. Muy interesante. Aumentan las muertes civiles por ataques rusos en Ucrania. Las muertes de civiles en Ucrania aumentaron fuertemente durante julio, según Naciones Unidas. Ayer ya lo estábamos hablando en profundidad. El organismo atribuyó el incremento a la intensificación de los ataques rusos contra ciudades y diversas zonas pobladas en Ucrania mediante misiles y drones de largo alcance. El deterioro coincide con nuevas ofensivas contra infraestructura energética y de transporte. Naciones Unidas recordó que dirigir ataques contra civiles o emplear armas sin distinguir objetivos militares constituye una violación del derecho internacional humanitario. Nigel Farage recuperó un escaño en la Cámara de los Comunes en Reino Unido, después de imponerse en una elección tanto particular. El dirigente nacionalista, ultraconservador, ultraderecha, derrotó básicamente a nadie, pero quedó electo porque era candidato único. Y uno de los candidatos al que sí derrotó fue al personaje satírico Count Beanface, una especie de cubo de basura, de hombre cubo de basura. Un personaje satírico que hacía campaña vestido como un guerrero intergaláctico, pero con un balde de basura en la cabeza. Más allá del componente pintoresco, gracioso que pueda tener el resultado, lo que genera es que le devuelve a este político de ultraderecha una plataforma parlamentaria directa, porque pasa a ser parte de la Cámara de los Comunes. Y pues fortalece su influencia sobre el debate británico, sobre los temas que a él le importan, que son alto a la inmigración, el tema de los impuestos y las relaciones con Europa. Ahora, el tema es que él mismo había dicho que renunciaba a la curul
en realidad tratando de hacer una jugada estratégica que es verse reelecto como efectivamente ganó. Lo que pasa es que ganando perdió porque no se pudo enfrentar a lo que él llamaba la casta, a lo que él llamaba los dirigentes de mismos de siempre, a los que lo querían quitar, porque nadie se sumó a esa elección. Así que pues una de cal y una de arena, como se dice, ¿no? Bueno, ahí está la política británica. Vamos a Hungría porque Hungría hundirá barcazas para enfriar una central nuclear. Hungría planea hundir 2 barcazas cerca de una central nuclear para elevar localmente el nivel del agua y garantizar el funcionamiento del sistema de refrigeración. Recuerdan que ya habíamos informado sobre el Danubio, que estaba con baja la línea del agua en el río y que eso generaba problemas en varias situaciones en Europa, pero en Hungría especialmente en una central nuclear que está allí y que utiliza el agua del Danubio para su refrigeración. Bueno, pues esta medida de hundir 2 barcazas responde a la sequía, al calor extremo y a la reducción del caudal disponible. Las plantas atómicas necesitan grandes volúmenes de agua para operar con seguridad. El episodio muestra cómo las temperaturas récord comienzan a afectar incluso infraestructuras energéticas diseñadas para funcionar de manera continua. Bien, vamos a América Latina. Una marea récord de sargazo invade el Caribe mexicano. México enfrenta una acumulación sin precedentes de sargazo en las playas de Quintana Roo. Autoridades, hoteles, trabajadores intentan retirar diariamente miles de toneladas de esas algas marinas color marrón que flotan en grandes masas sobre la superficie del océano, bueno, del Caribe en este caso. Antes, las autoridades, los hoteles, los trabajadores están tratando de quitar esas algas antes de que se descompongan. El fenómeno genera malos olores, daña los ecosistemas y amenaza obviamente a una industria turística que sostiene cientos de miles de empleos en Quintana Roo, en la turística costa del sur de México. El calentamiento del océano y los nutrientes vertidos al mar favorecen la expansión de estas grandes masas flotantes de algas llamadas sargazo. Vamos a Estados Unidos, seguimos en México porque Estados Unidos revoca la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Estados Unidos revocó su visa. Responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y a su segundo de a bordo, Christopher Landó, y calificó la medida como políticamente motivada. Washington no explicó públicamente la decisión y el hijo de AMLO, López Beltrán, ocupa un cargo directivo en el partido de gobierno, el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y ha enfrentado cuestionamientos políticos, aunque niega haber cometido irregularidades que se le acusan. Pero bueno, Estados Unidos le revoca la visa, como ya ha sucedido en Colombia, en Costa Rica, en tantos otros lugares. Los grandes bancos endurecen el acceso al crédito en Brasil. Los principales bancos brasileños reducen los préstamos dirigidos a clientes de mayor riesgo ante el creciente endeudamiento de los hogares. Las tasas elevadas aumentaron los atrasos y obligaron a las entidades a reforzar sus previsiones. La cautela bancaria puede debilitar el consumo, especialmente de automóviles, electrodomésticos y viviendas. El endurecimiento crediticio llega mientras Brasil intenta sostener la actividad económica en medio de incertidumbre fiscal y también ya en plena campaña electoral. Y mientras tanto también Estados Unidos aplaza una demostración militar muy cerca de Brasil. Pero bueno, no son momentos para tener no disputa, pero altercados con Brasil para hacer una demostración militar cerca, ¿no? Estados Unidos aplazó una misión prevista con bombarderos B-52 hacia Chile y Argentina después de una falla en un avión de reabastecimiento.
El Comando Sur atribuyó la decisión a necesidades operativas, no a estrategia geopolítica. Diplomáticos consultados en Brasil interpretaban el despliegue como una demostración de influencia estadounidense y también de respaldo a gobiernos aliados como el de Argentina y Chile. La misión ocurre en un contexto de fuertes tensiones comerciales y políticas entre Washington y Brasilia. Bien, a esta hora hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más aquí a las 5 siempre. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Tierra del Olivo nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía, por conectarse, por estar ahí. Recuerden que estamos también en Facebook Live y que esta emisión también se repite a las 10 de la noche aquí en CRC 891 Radio. Bien, les decía que vamos a conversar sobre la industria automotriz alemana, que durante décadas fue emblema de innovación, empleo y capacidad exportadora. Pues ahora atraviesa una transformación que algunos comparan con la crisis vivida por los fabricantes estadounidenses en su momento. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y grandes proveedores reducen costos y empleos mientras enfrentan una menor demanda europea, elevados costos de producción, aranceles estadounidenses y una competencia china que avanza tanto en el mercado asiático como dentro de Europa. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el sector tenía 48.700 puestos de trabajo menos que un año antes, una caída del 6,3% según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Pero Alemania no ha dejado de ser una potencia automotriz. De todas maneras, en 2025 produjo 1,67 millones de vehículos, 1.670.000 vehículos eléctricos y se mantuvo como el segundo fabricante mundial, detrás de China, por supuesto. El problema parece estar en la rentabilidad del software, las baterías y la velocidad para convertir esa capacidad industrial en productos competitivos. La crisis plantea una pregunta mayor: si Alemania está ante un difícil proceso de adaptación o si más bien está frente a una pérdida estructural de liderazgo. Vamos a conversar de estos temas
con Sebastián Peñuela, especialista en la industria automotriz mundial, sector que estudia desde el año 2008. Es fundador y director de motorcity.com.co, portal periodístico dedicado exclusivamente a la actualidad automotriz. Muchas gracias, Sebastián, por tomar esta llamada y poder conversar nuevamente con la audiencia de las 5 siempre. ¿Cómo estás? Fernando, buenas tardes, y a la audiencia tuya muy buenas tardes. Qué bueno estar de vuelta. Muchas gracias por invitarme. Cómo no, y bueno, cuando hablamos de industria automotriz, nos acordamos siempre de vos, Sebastián, por tu conocimiento y tu actualidad. Y vaya, que hablar de Alemania era como hablar de carros, básicamente, o por lo menos, claro, hablar de gran industria, pero también hablar de industria automotriz, ¿no? Así es, Fernando. No olvidemos que Alemania es la cuna del automóvil realmente. El automóvil nació en Alemania de la mano de Karl Benz y de Gottlieb Daimler, en extremos opuestos de Alemania hace ya casi 140 años. Entonces, hablar de Alemania, como tú mencionas, es efectivamente hablar del automóvil. Y hay una cosa muy importante, y es que el Made in Germany ha sido durante toda la vida de la industria automotriz alemana una de las marcas más fuertes, una de las marcas país más fuertes de la industria. Pues obviamente la reputación que ha tenido Mercedes-Benz de solidez, de lujo, la deportividad de BMW, digamos, la técnica avanzada de Audi, y por supuesto no podemos dejar atrás a Opel, que fue el brazo estadounidense en Alemania con General Motors. Entonces, sí ha habido una penetración grande del mercado alemán durante toda la vida del automóvil, pero además es imprescindible porque ocupa unos puestos de lujo y de premium que no son difíciles de desbancar. Mm. Ahora, todo cambia y cada vez las cosas cambian más rápidamente, ¿no? Porque en la revolución industrial, los cambios fueron paulatinos y quizás se fueron dando de a poco. El propio automóvil se fue desarrollando lentamente, pero hoy los cambios son vertiginosos, ¿no? Y está Alemania viviendo uno de estos cambios. Y es así porque recordemos que, como tú mencionabas, la revolución industrial cambió las cosas a un ritmo vertiginoso para la época, Claro. pero es un ritmo que fue lento si lo comparamos con hoy día. Y yo solo quiero hacer un paralelo como para que entendamos de qué va la situación de Alemania en este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se demoró alrededor de unos 40, 30, entre 25 y 30 años en establecer una industria automotriz creíble que rivalizase con la alemana, con la estadounidense, con el resto de Europa. A Corea del Sur le tomó 15 años y a China le tomó 8 años, 10 años de establecerse digamos que en el pico de lo que es la industria automotriz hoy día. Entonces, eso nos da cuenta que no se pueden descuidar, por muy alemanas o por muy estadounidenses o muy pragmáticas europeas que sean las marcas, tienen que enfrentar una realidad, y la realidad de hoy es que el auto eléctrico ya no es sino propiedad exclusiva de China. Increíble el avance, ¿no? La carrera vertiginosa de China, que también es famosa por tomar sus tiempos, es decir, por pensar estratégicamente a futuro desde tiempos inmemoriales, yo no sé, de toda la cultura china, Sí. ¿no? Milenaria, pues, y de repente ve frutos rápidamente, pero es muy probablemente que esa planificación se haya ido dando lentamente al principio y después pues aparece públicamente con tremenda rapidez. Pero en este caso los autos eléctricos y también los precios que maneja y lo vemos en las calles, y creo que vos mismo lo conversabas con Alberto en su momento, cómo en las calles estamos viendo en América Latina ya eh, quizás más en principio por un tema costos y luego ya también por diseño, por tecnología y demás, los autos chinos, ¿no? Y lo que pasa es que el consumidor también cambia de gustos, y a medida que se le va imponiendo, y digo imponiendo porque no solamente es un tema, digamos, legal y de regulaciones, sino que es un tema también de tendencias, y a medida que se va imponiendo el automóvil de origen chino en los mercados globales, específicamente en Latinoamérica, que ha sido un mercado supremamente vulnerable. ¿Por qué? Porque los costos de producción en Latinoamérica
siguen siendo muy altos. Eso es una gran oportunidad para que los vehículos chinos lleguen en oleadas de importación. Las marcas estadounidenses y europeas, si bien tienen gran peso aquí, no pueden competir muchas veces con la armada china que nos llega desde afuera. Cada vez van llegando más marcas nuevas. Yo hablo por el mercado colombiano, ya el 50% de los vehículos que se venden son eléctricos y de esos el 90% son de origen chino. Entonces, estamos en una posición vulnerable y las marcas también lo están más. Yo creo que lo importante es como reconocer en qué es fuerte cada marca, eh, bien sea las alemanas, las estadounidenses, las europeas, para enfocarse en ello, pero sí hay que decir que por lo menos en el caso de Alemania ha habido un gran descuido, porque China sí supo planear y desde la época del presidente Jiang Zemin han empezado a reindustrializar China a una carrera estrepitosa y ya lo que vemos hoy en día es simplemente, como tú mencionas, el fruto de unos esfuerzos que ya tienen 40, 50 años. Ahora, pero si Alemania sigue siendo el segundo productor mundial de vehículos eléctricos, ¿por cuál es la crisis? O sea, ¿no te sirve ser segundo mundial? No, realmente no sirve ser el segundo cuando hay una particularidad con las automotrices alemanas y es que venden vehículos premium. Entonces, cuando tú vendes vehículos premium, tienes una gran ventaja y es que estás blindado ante las recesiones. Si nos fijamos en la recesión de hace unos 10 largos años, los vehículos alemanes eran los que igual se seguían vendiendo porque son a prueba de recesión, porque tú estás en recesión y no vas a comprar un vehículo, pero si tienes dinero y estás en recesión vas a comprar lo mejor que hay y lo mejor que hay ha sido, han sido los vehículos alemanes. ¿Qué pasa aquí? De todas maneras, están experimentando una pérdida de mercado muy, muy tremenda. Las utilidades están cayendo. Y por ejemplo, para no ir más lejos, el caso de Volkswagen, ellos ya anunciaron que recortarán 50.000 empleos de aquí al próximo año. Eso es una cifra absurda y esto teniendo en cuenta que esas decisiones las tiene que tomar en conjunto, digamos que con la bendición del gobierno del Estado Federado de Baja Sajonia, que tiene una participación mayoritaria en Volkswagen y es de donde es la marca. Entonces es básicamente también el gobierno diciendo hay que apretarse el cinturón. Vienen épocas difíciles. Mercedes-Benz, por ejemplo, anunció el fin del hatchback clase A, de toda la clase A, CLA y clase A, por el tema de márgenes, no da lo suficiente. Si bien vende bastante y ha sido un vehículo que se ha posicionado como uno de los mejores hot hatchback, no ha sido suficiente y la Armada China está respondiendo con otras cosas que apuntan a otras necesidades, como por ejemplo SUVs eléctricas, como por ejemplo hatchbacks eléctricos pequeños o las grandes SUVs de lujo, como por ejemplo el caso de Xpeng o el caso de Geely, o podemos mencionar también el caso de NIO, que acaba de presentar un vehículo maravilloso, Chang'an Deepal, es decir, están detrás. Y no olvidemos que Mercedes-Benz tiene el enemigo en la casa, porque el mayor accionista minoritario de Mercedes-Benz en este momento se llama Geely Group, los chinos. Justamente Geely, que también le compró a Ford la participación en Volvo Cars, o sea, Correcto. el prestigioso, parte del prestigioso grupo sueco, ¿no? Señor. Entonces, de alguna manera, China entra o sea, te construye una casa enfrente y te entra por la ventana al mismo tiempo. Sí, porque China tiene la ventaja que ellos no necesitan construir plantas. Ellos descubrieron que es muy caro construir plantas en Estados Unidos para entrar a un mercado donde de entrada ya los rechazan. Recordemos lo que hizo la pasada administración Trump con los avances de Huawei, por ejemplo, que básicamente les prohibió la presencia en el mercado estadounidense. Entonces eso era simplemente un abrebocas de lo que iba a pasar con las automotrices chinas. BYD ha estado con muchas ansias de entrar al mercado estadounidense, no lo ha logrado, entonces se conformó con lo segundo mejor, que es entrar al mercado canadiense. Y van a llegar y van a acabar con todos. Incluso Tesla, que uno diría, bueno, la marca eléctrica norteamericana por excelencia, ellos hacen sus vehículos en una planta que se llama la mega planta de Shanghai. Y ellos exportan los vehículos que llegan a América, tanto los que llegan a América Latina como los que llegan a Canadá, de la planta china. Entonces, incluso Tesla está admitiendo que
China es básicamente su despensa y solo los vehículos que hacen en Estados Unidos son hechos en la planta de NUMMI, en la antigua planta de NUMMI en Fremont, California. Entonces, tienen el enemigo cerca. Descubrieron que no tienen que comprar plantas, simplemente compran a otros fabricantes. Entonces, hablamos del grupo Geely, que es dueño de Volvo, que es dueño de Lotus, que es dueño de Lynk & Co., que tiene participación, la mayor participación minoritaria en Mercedes-Benz, y seguimos avanzando. Es decir, en algún momento dado se llegó a un acuerdo, no recuerdo exactamente qué marca, si fue también Geely o fue Chery, creo que fue el grupo Chery, el que va a empezar a compartirle tecnología a Maserati. Entonces ahí ya tenemos también a Stellantis metido. Stellantis, ese gran grupo estadounidense, también tiene una marca china que se llama Leap Motor y es la que va a ser la punta de lanza de los carros eléctricos. Entonces, por más que, por ejemplo, la actual administración Trump trate de impedir esa oleada, vienen encima y los fabricantes europeos y especialmente los alemanes no están listos para afrontar lo que viene o lo que ya llegó. Creo que ya hace mucho tiempo que las fronteras de lo que es calidad, lo que es origen, marcas, empiezan a diluirse con un poco todo lo que estás diciendo, ¿no? Vos compras un Volvo, pero en realidad prácticamente estás comprando un Geely. Y eso está pasando mucho en todos los órdenes del consumo, ¿no? Compras una marca y es la dueña es la Sí. otra. Y claro, se mantiene un poco diseño y cosas que es lo que te interesan de esa marca. Pero estamos ante una revolución de lo que antes creíamos, antes estoy hablando del siglo pasado, inicio de este, que era la elección de una marca en algo tan importante que podría ser un carro, no te digo un par de zapatos, pero un carro que es una inversión un poco más grande para una familia o para una persona, pues la marca tenía mucho que ver hasta con identidad. Y eso está, para ir cerrando ya, eso está, digamos, cambiando un poco como para, porque se hablaba, ¿no? Ah, carro alemán premium, carro estadounidense ahí, carro japonés tal, carro coreano tal, ¿no? Pues puede pasar, sin embargo, sí, lo que no se van a eliminar las identidades de las marcas, al contrario, lo que han experimentado es un cambio grande. Por ejemplo, para no ir más lejos, el grupo Hyundai, que tiene Hyundai Kia, también tiene una tercera marca que se llama Genesis, que es la marca de premium de ellos. No voy a decir de lujo porque todavía no están allá, pero es la marca premium de ellos. Y también buscan posicionar a Hyundai y Kia como marcas ya no baratas, ya no tan populares. Los únicos, digamos, que se han mantenido fieles a su esencia son los fabricantes franceses. Estoy hablando de Renault, Peugeot y Citroën, que si bien Peugeot está tratando de ir upscale, de subirse de mercado, los otros dos siguen manteniéndose como los carros populares. Fiat, por ejemplo, ahora que, bueno, siempre ha sido la marca popular italiana, pero ahora Stellantis dijo, va a ser el fuerte de la marca junto con Jeep, junto con Ram y junto con Fiat. Esos son digamos que las marcas fuertes de ellos. Entonces, hay una transformación de las identidades y de los fabricantes alemanes, para continuar con este tema, saben que son lujos, saben que son exquisites, pero a su vez no están entregándole eso a la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el clase C y también los clase S de Mercedes tuvieron motores de origen Renault, ahora van a equipar motores de origen Geely. Smart, que es la marca alemana de minicarros que sacó con Swatch hace 25 años, ahora tú los ves por dentro y son exactamente un Geely EX2, es el mismo vehículo. Entonces, o sea, el interior es el mismo, por fuera es casi que el mismo vehículo. Entonces, ahí hay una crisis identitaria que hay que resolver. Y yo creo que los peor preparados, o sea, si los alemanes están mal, los peor preparados son los fabricantes estadounidenses, que en el momento en que los chinos entren al mercado local de ellos, los van a destruir. Tienen que hacer algo. Y ahí va a ser otro ejemplo de la guerra comercial entre ambos países. Muchas gracias, Sebastián. Fernando, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Saludos. Bien, era Sebastián Peñuela, especialista en la industria automotriz mundial, fundador y director de motorcity.com.co. Bien, y pasamos directamente a la columna de los viernes, Bienestar Alternativo, con Beatriz Elena Álvarez. Ella es comunicadora y especialista en comunicación con sentido. Bienvenida, como todos los viernes ya, o como los viernes que nos puedes acompañar. Beatriz, adelante, ¿cómo estás?
Hola Fernando, muy buenas noches para ti, tu audiencia. Hoy pues no son tan felices por los recientes hechos ocurridos aquí en Colombia, este terremoto de 7.4 que nos tiene el corazón partido, no solo a los colombianos, sino a la comunidad internacional. Y por eso hoy mi columna justamente está dirigida hacia el tema del duelo colectivo. Porque justamente pues hay tragedias que no nos ocurren directamente, pero que de alguna manera también nos atraviesan el corazón. Y cuando vemos esas imágenes de pronto de ciudades destruidas, de familias que lo han perdido absolutamente todo, o personas buscando a sus seres queridos, o comunidades enteras intentando levantarse después de una tragedia natural, por ejemplo, como la que pasó en Venezuela, la que nos está ocurriendo aquí en Colombia, la que acaba de ocurrir en Indonesia, pues algo dentro de nosotros también se remueve y eso tiene un nombre y se llama duelo colectivo, porque el duelo pues no siempre aparece únicamente cuando perdemos a alguien cercano, sino que también podemos nosotros experimentar toda esa tristeza, la angustia, el miedo, la impotencia e incluso también rabia cuando somos testigos del sufrimiento de otros seres humanos. Y en estos días, pues seguramente muchos colombianos nos hemos sentido así, algo parecido, y también he visto que mucha de la comunidad internacional tiene este sentido de frustración y tal vez nosotros pues conocemos a alguien afectado, tal vez vivimos la emergencia de cerca o quizás simplemente pues encendemos el teléfono y vemos todas estas imágenes y sentimos que el corazón realmente se nos encoge. Y entonces ahí justo aparece una emoción de la que se habla poco y es la culpa por estar bien. Y nos preguntamos, pero ¿cómo puedo estar yo, por ejemplo, tomándome un café o riéndome o trabajando normalmente o disfrutando de mi familia cuando hay personas que están atravesando un momento tan doloroso, que lo han perdido todo? Incluso puede aparecer ahí también otra sensación y es la frustración de no poder hacer nada más porque queremos de pronto ayudar, pero no sabemos cómo. Quisiéramos estar ahí físicamente en el lugar de la emergencia, cargar algo o rescatar a alguien o acompañar o abrazar, pero cuando no podemos hacerlo, pues podemos sentir también que estamos haciendo muy poco por emergencias como esta. Pero desde la psicología, pues quiero compartir que hay algo importante que hay que recordar y es que sentir culpa no es lo mismo que sentir empatía. ¿Por qué? Porque la culpa nos dice no debería estar bien. En cambio, la empatía nos dice, oye, qué dolor que otros estén pasando por esto y quiero encontrar una manera de acompañar. Y ahí hay una diferencia enorme, porque estar a salvo, pues no traiciona a quien está sufriendo. Reírnos un momento no significa que uno sea indiferente ante ese dolor. Dormir, comer, trabajar, abrazar a nuestros hijos o tomarnos un café, pues tampoco significa que nos hayamos olvidado a todas estas personas que están atravesando realmente una tragedia. Y no tenemos que sufrir más, ojo con eso, para demostrar que nos importa. De hecho, digo que necesitamos conservar todos estos recursos emocionales para poder ayudar y ahí también podemos elegirnos la palabra que siempre utilizo en mi mensaje. Ahí también podemos decir, con permiso, me elijo. Por eso en momentos así como estos tan dramáticos, lo primero es permitirnos sentir. Si estamos tristes, pues sentir esa tristeza. Si tenemos miedo, reconocerlo. Si sentimos rabia o impotencia, pues no juzgarnos por eso ni autoflagelarnos. Pero también necesitamos preguntarnos qué puedo hacer con todo esto que estoy sintiendo, porque ahí justamente comienza la transformación y podemos verlo desde otras aristas. Quizás no, podemos donar a una organización confiable, quizás puedo compartir una información que sea útil y verificable en lugar de todas esas imágenes que puedan estar aumentando el miedo de las personas, o quizás puedo ofrecer mi tiempo, mis conocimientos o mi propio trabajo, o quizás pronto puedo preguntarle a alguien afectado, oye, ¿qué necesitas realmente? En lugar de asumir qué necesita esa persona, llamar a preguntar cómo está. Quizás si no puedo hacer pues absolutamente nada de eso, puedo simplemente acompañar o escuchar o estar disponible para las otras personas. Y a veces creemos que la ayuda tiene que ser como algo enorme o que se visibilice mucho y no, una acción pequeña
cuando está hecha desde esa conciencia, desde esa emoción, pues también puede convertirse en solidaridad. Y aquí hay algo mucho más importante que necesitamos cuidar y es nuestro propio sistema emocional, porque cuando nosotros empezamos a consumir durante horas todas estas imágenes, estos videos y noticias sobre una tragedia, pasa algo y es que nuestro cerebro puede permanecer en estado de alerta, aunque físicamente, pues digamos que estemos lejos del lugar de donde sucedió todo. Por eso también necesitamos nosotros poner límites, informarnos, sí, claramente, saber qué es lo que está pasando, pero descansar de toda esa información también. Estar presentes en nuestra propia vida, que eso no es indiferencia, también es regulación emocional. Y quizá pues esta tragedia nos está recordando algo profundamente humano que quiero dejar hoy en esta columna, y es que somos vulnerables, que la vida puede cambiar así, en un instante, y que muchas de las cosas que hoy nos preocupan y que nos mantienen tan atentos, pues quizá no tengan el mismo peso cuando recordamos lo esencial. Así que, por favor, no esperemos a que una tragedia nos enseñe a valorar la vida. Lo podemos hacer desde hoy, desde este momento en el que estamos conscientes. Llamar a alguien, dar las gracias, abrazar más, amar mejor, estar aquí, ahora, ayudar cuando podamos, aprender también a recibir ayuda cuando seamos nosotros quienes lo necesitemos, porque a veces nos cuesta mucho recibir. Y mucho más después de una tragedia, pues reconstruir no significa solamente levantar todos esos edificios, también significa reconstruir la confianza, reconstruir la esperanza, los vínculos y la sensación de que no estamos solos. Así que hoy, si de pronto alguna persona se está sintiendo triste por algo que ocurrió lejos, aquí en Colombia, en otro país, una tragedia o un duelo de otra persona, pues no tienen que sentir ni miedo, y si siente impotencia, pues incluso eso también debe aceptarlo y no castigarse y no autoflagelarse. Puedes estar bien y al mismo tiempo tener el corazón con quienes están atravesando ese dolor. Uno puede seguir viviendo y al mismo tiempo ser solidario y empático. Puede uno tener las manos en el lugar de la tragedia y aún así hacer poco, y al contrario, no las tiene ahí y poder hacer algo extraordinario, porque de pronto la verdadera manera de trascender la culpa no es preguntarnos por qué yo estoy bien, sino ahora que estoy bien, ¿qué puedo hacer desde este lugar de donde estoy para que alguien esté un poco mejor? Y ahí toda esa impotencia cambia y se convierte en acción, y el dolor poco a poco puede convertirse en humanidad, y eso es lo que está llamándonos hoy esta tragedia, lo que nos está diciendo. No nos separemos más, en cualquier momento uno puede necesitar del otro, así que sea un momento de humanidad, de solidaridad, pero también de muchísimo amor. Y justamente, Beatriz, el viernes pasado estabas vos hablando de unirnos como sociedad en Colombia, un día de independencia y también de asunción de nuevo gobierno. Y bueno, ahora estamos en este tema y pues quería pues saludarte a vos como colombiana, y en nombre tuyo también a Colombia, en ese abrazo que Costa Rica le manda, por supuesto, y el mundo entero, pues a Mauricio, a Claudia y a vos, Beatriz, las tres personas colombianas aquí en el programa, que además Alberto siempre tuvo mucha relación con Colombia y siempre este programa tuvo mucha relación con Colombia y estamos muy cercanos de corazón. Muchas gracias por estas palabras y espero que resuenen y calen en la gente que nos escucha. Claro que sí, te agradezco y te abrazo, estamos absolutamente conmovidos y sé que toda esta solidaridad del mundo entero nos está llegando, así sea con esa bonita energía, así que la valoramos muchísimo y gracias por estar con nosotros en estos momentos tan difíciles como país, pero que seguramente también saldremos de esta con fortaleza, resiliencia y por supuesto con la ayuda de todos. Por supuesto que sí, muchas gracias, Beatriz, columnista de los viernes. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy en esta emisión. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geopolítica y geoeconomía y algunos temas más también. La producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Nelson Campos cerrando aquí los controles en CRC 89.1 Radio. Yo me despido, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre.